Bien, amigos, en el día de ayer estuvimos escuchando el programa Hablan los Sabios en la Z y resulta que los temas que desarrollaron el señor Freddy González Reynoso, el señor Trajano Potentini, el señor Pelegrín Castillo con el ingeniero Albuquerque, giraron en torno a un tema que nosotros teníamos planeado para hoy, Día del Trabajo. Pedimos comunicarnos con el señor Freddy González, que es un pastor, y nos llamó la atención en la forma que el pastor González trató el tema, porque no es muy común que las iglesias, y me refiero a todas las iglesias, a todas, la católica y las cristianas, traten temas sobre fondos electorales. ¿Por qué? Porque muchas veces esos que se dedican a financiar campañas electorales generalmente también aportan fondos a las iglesias y se protegen. A veces hay sacerdotes que ven en algunos narcos y en algunos lavadores la solución de los problemas de que realmente ya el diezmo no mantiene a las iglesias. Nos llamó la atención porque también se trataron otros temas, como por ejemplo lo que trató Pelegrín Castillo. Pelegrín habló de que en muchas ocasiones, siendo legislador, trató de gravar las apuestas y que no pudo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, aunque no hay una mayoría de legisladores que son banqueros o narcotraficantes, ellos tienen el control de las mayorías ahí dentro. Pero Freddy González Reynoso trató desde un punto de vista en que uno está acostumbrado a que los pastores nos hablen de Dios, de amén, y que no traten problemas nodales. En la forma que el pastor trató los fondos electorales, hizo que nosotros nos comunicáramos y lo invitáramos. Tenemos al pastor con nosotros y quisiéramos justamente repetir cuáles deben ser las condiciones de, en una situación como la actual, en que parece ser que todo lo que se propuso el gobierno no lo está logrando. Y lo voy a aprovechar, tenemos tiempo, voy a aprovechar y lo voy a mencionar. El tema haitiano con Estados Unidos no lo ha resuelto el gobierno, porque los partidos políticos se están dedicando a otro tema. El tema de China, estaba diciendo que debemos tener cuidado porque al gobierno pasado le costó el poder. No fue la corrupción, sino esas relaciones. Está el problema de las cárceles que mencionaba Michelle. Una cárcel terminada con 8,000 habitaciones o para alojar 8,000 presos y que no se ha abierto estando terminada porque eso es cuerpo de delito para meter preso a Jean Alain Rodríguez. 8,000 personas pasando trabajo en otras cárceles. Eso, aunque me lo digan en el idioma que me lo digan, no lo entiendo. El tema del cobro de dinero, deudas viejas. Esas deudas no se pagaron todas. Se pagó quizá un 10% de las deudas que tenía el Estado con mucha gente. Gente que tenía 20, 30 años
pagando intereses. No lo estoy justificando, lo estoy señalando. Pero el gobierno no ha pagado ninguna deuda vieja, porque no puede ser acusado de que está cobrando porcentaje. Y el metro, el teleférico se inaugura hoy. El teleférico. Se robaron unos cuartos en el otro no. El asfalto. ¿Por qué no someten a Gonzalo? Si Gonzalo tenía una acusación de sobrevaluación de asfalto. En fin, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. En fin, el dinero del narco, el dinero de los suplidores, el dinero de los juegos y el dinero de los empresarios que a veces hacen que lo saquen de expedientes. Como yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, pero ellos son los que se benefician de ello. El corrupto y el corruptor. Le damos la bienvenida a Freddy González, un pastor que quiere, él no quería mucho venir, nosotros casi lo trajimos a la fuerza. Nosotros queremos nada más repetir la posición de él. Lo que él pidió es que los partidos depuren a sus candidatos. Porque hoy, señores, hoy tenemos diputados electos extraditados y que se han comido sus propias heces fecales para poder... Sí, Carlos, se comieron su pupú para demostrarle a los carceleros que son locos. Sí, pero que ese es el signo predominante de la persona mal de la cabeza. Pero lo hizo sin estar mal de la cabeza, para poder demostrar que estaba loco. Parece que los americanos no se creyeron el cuento. Pero también tenemos un diputado que ganó 3 elecciones y la cuarta fue su esposa. Está preso. Tenemos un diputado que ha ganado 3 elecciones y está señalado justamente de haber participado en un tinglado que nosotros pedimos preguntar. Un hombre que logró armar un tinglado capaz de incluir en una operación el ocultamiento de la presencia de autoridades para cobrar impuestos en bancas de juego, y que el que era parte del tinglado también era parte del cobro de deudas. Tuvo que salirse porque se le cogió miedo a la operación y dejó al diputado y a un empresario que tenían bancas paralelas y cobraban los impuestos. Y al final dicen, no, es que yo le llevé una carretilla de dinero al candidato del gobierno. Pero Locuar dice, yo también le llevé al candidato del PRM. Y cuando uno oye eso, tú dices, ven acá, ¿y hasta dónde vamos? Parece que sin ser confesor, el pastor, también eso le pudo ocasionar mucha preocupación. Le damos la bienvenida al pastor, le damos las gracias por estar con nosotros y le pedimos realmente que nos cuente cuál es la visión que él tiene de cómo se van a hacer los partidos que han podido, y yo no me refiero al presidente, me refiero al senador, al diputado, al alcalde, al regidor, que ha financiado con esa persona
y que te dicen, si tú me ayudas, tú eres el diputado. ¿Cómo es que usted ve que se van a manejar esos partidos en tu país? Bueno, desde un punto de vista real, humanitario, nosotros vemos que la política los partidos políticos en nuestro país deben de desentarse. Y los responsables de que la política dominicana se desente son los presidentes de los partidos políticos. De una u otra manera, porque estamos viendo que prácticamente los partidos políticos en República Dominicana, cuando llega un candidato, alguien con aspiraciones electorales, aún sin haber sido un miembro de ese partido por toda una vida, o habiéndolo sido, no investigan nada, sino que lo primero que piensan es cuánto vas a aportar. ¿Tú crees que ellos venden el cargo, la candidatura? Bueno, un aspirante diputado me dijo una vez a mí que para ser regidor en este país había que contar con 20 millones de pesos. Yo, pero ¿cómo va a ser esto? Regidor. Con 20 millones, diputado con 20 millones. Yo, pero ¿cómo va a ser esto? Esto es imposible. Porque inmediatamente yo entendí que quien invierte dinero para una candidatura legislativa o congresual, esa persona no va a servir al Estado. O esa persona va a proteger bien ese dinero de otra persona, o va a entrar allí para recuperar su dinero, o para enriquecerse, porque no es un servidor. Entonces, desde ahí que ya la política tiene esos problemas. Los partidos políticos deben tener mucho cuidado, los presidentes, los líderes de los partidos políticos. Pero ellos tienen la forma como de sentar la política. Mire, pastor, nosotros tenemos, le dije cuando lo invitamos, que teníamos un programa, pero ese programa estaba un poquito vacío porque se basaba en preguntas. Y algunas de ellas se las vamos a mencionar para que usted pueda desarrollarlas. Yo preguntaba, ¿qué tipo de compromiso hace ese candidato cuando ese partido le permite optar por esa candidatura? ¿Qué compromiso hace? Después otra pregunta, ¿cuál es el aporte que hace? Dicen que tiene que hacer un aporte inmediato al partido. Dicen que tiene que cubrir su candidatura, es decir, que el partido no le da dinero del que da la Junta para ello. Y tercero, que si es posible que la mitad del sueldo se lo dé al partido durante los 4 años. Se dice eso. Otra cosa, ¿cuánto vale, independientemente de eso, una campaña política para regidor, para alcalde, para diputado, para senador o para presidente? Otra cosa, ¿cuántos cuesta una campaña total? Es decir, ¿cuánto vamos a gastar y cuándo se comience a gastar? Si es desde ahora o si es solamente el día de las elecciones para comprar votos y para cuidar mesas. La presidencial, la senadora, los síndicos, que tenemos en febrero ya. Otra cosa, ¿qué hace ese legislador una vez es electo en la sala, en el Congreso? Esas son las razones por las que el empresariado regular dejó de aportar dinero, porque dice, antes ¿cómo era? Nómbrame al director de aduana o al director de impuestos internos para yo no pagar. En fin, háblenos de esas cosas que le preocupan. Bueno, verdaderamente me preocupa sobre los aspirantes a ser elegidos a candidaturas, sean legislativas, congresuales, inclusive hasta presidenciales,
cuando llega una persona, en verdad no sé los compromisos directamente que hace el partido con el candidato. Sería impredecible también saber la cantidad de dinero que ellos dicen que van a aportar. Pero lo importante es que los partidos políticos debieran crear un perfil, o mayormente el mismo presidente pudiera convocar a un fórum con todos los partidos políticos del país, legalizados por la Junta y los no legalizados, porque tienen una vida política dentro del escenario político dominicano. Estás hablando de un acuerdo entre sí, todos. para crear un perfil de quiénes son elegibles como un protocolo. o no. Correcto, quiénes son elegibles o no, para aspirar a una candidatura dentro del país. Porque aquí hay un desorden con eso, aquí cualquiera puede aspirar. Ahora mismo nuestro país ha caído, ha descendido en una vergüenza total de que hay legisladores que están siendo exportados a Estados Unidos y son acusados de narcotráfico, precisamente porque los partidos no tienen un referente. Si crean un perfil de quién puede ser, quién no puede ser, y personas de una conducta, de una conducta prácticamente réproba, no puede aspirar. Una persona que se entienda que está ligado al narcotráfico no puede aspirar. Pero es que lo aceptan y no investigan nada. Porque no hay voluntad de eso. Si hubiera voluntad en un candidato, ya hubieran propuesto eso. Por eso no lo propone nadie. No sé si es que no le interesa, no sé qué es lo que pasa. Ayer le decía su interlocutor en la Z, pastor, pero el juego es legal y que un dueño de banca tiene todo el derecho de participar como candidato. Tú dices sí, pero tiene que someterse también a un cuestionario, inclusive los buenos, los que están trabajando por la patria. Porque yo creo también que un partido debe exigirle a un aspirante una encuesta, déjame ver si a ti te conocen, ¿verdad? Claro. No es solamente su origen delictivo o no, sino déjame ver qué piensa la gente de ti. ¿Es así? Sí, debe ser así. Porque, ok, esas bancas que son legalizadas por el Estado y que ya es una cultura ya nacional que se reconocen y son legales, pero se ve de muy mal gusto que un rifero, un banquero, sea un legislador. O sea, yo hablo como cristiano. Se ve de un mal gusto, te comprende, que esté legislando en el Senado. Usted no está discriminando, usted lo No, que no. está pidiendo capacidad. Es decir, un manicero tiene derecho, Claro. pero no tiene razón, ¿verdad? Porque se necesita cierta capacidad, ¿verdad? Correcto. Otra pregunta que la sacralización de la política. He visto que primero en Estados Unidos a nivel mundial hay pastores famosos, oradores famosos religiosos que participaron en política y no les fue bien. Realmente, usted apoya que ese pastor que oye la gente, que lo oye todos los días, que le oye los problemas, que conoce a veces más que los políticos, participen en política. Desde un punto de vista real, yo considero que los cristianos deben incursionar en la política porque mayormente el político debe ser un servidor del Estado, al servicio de la comunidad, al servicio de los pueblos. Y si es una persona que conoce a Dios, con mayor vera serviría mejor. Claro que sí. Dice el Señor que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Ajá. Entonces ese es un punto de vista, entiendo que sería un punto favorable que una persona que tema a Dios sea un administrador público. Y ese hombre que hace 2000 años, sin financiamiento, sin medios de comunicación, y que se movió en 100 kilómetros a la redonda, andaba diciendo cosas. ¿A qué vino? A revolucionar unos textos que eran lo que regían a su pueblo, porque hay que olvidar que ese señor era judío, hijo de judíos, pero vino a cambiar las cosas. Eso fue lo que le costó, que vino a cambiar las cosas. Bueno, mayormente Jesús vino con un propósito eterno. ¿Con un propósito? Un propósito eterno y con una misión
prácticamente para regenerar al hombre del desorden en que estaba y que había caído en pecado del principio. La finalidad de Jesús vino a salvar al hombre. Vino prácticamente a expiar el pecado del hombre a la humanidad. Si él vino bajo ese propósito, mayormente cuando a Jesús le propusieron que fuera gobernante, que pensaban que iba a venir como gobernador o como rey terrenal, él prácticamente rehusó eso, porque el propósito de él no era ese. Era un propósito de libertar al hombre de la cautividad, pero la cautividad del pecado, no prácticamente de la opresión terrenal que estaban. Nos vamos a meter un poquito en lo religioso. Yo tengo muchos amigos, que son pastores de la Iglesia Católica y pastores de las iglesias cristianas. Y hay una pregunta que yo le hago y no he podido conseguir la respuesta. Y es la siguiente. Si hay un creador en el que los que no creen en esa figura, en ese ente que creó todo, tenía la capacidad de ver el futuro, el pasado, el presente de lo que él hizo, y que todo lo hizo bien. Tú coges un ave, tú coges un ser humano, funciona perfecto. Pero, ¿por qué si él conocía, hizo un mundo que por ahí anda una oración que dice de que ilumina a todos aquellos que ven tambalear su fe porque viven confundidos con los problemas que ese ser creó? Si él sabía que iba a crear todo eso, ¿por qué lo hizo? Precisamente. Y cosas que fueron malas en su origen se justifican. Por ejemplo, David hizo cosas malas, muy malas. Sin embargo, un héroe del pueblo. Hay una guerra en Medio Oriente entre los nietos de Abraham y se están matando. Primero, Dios no creó robots. ¿No creó? Robó para que respondan a un formato. Dios creó un hombre y una mujer conforme a su imagen y semejanza. O sea, Entonces un hombre tenía todos esos defectos. Un ser humano pensante Ah. y con ciertas y con virtudes a semejanza, a imagen y semejanza del Eterno. El hombre, después que tiene conocimiento de parte de Dios, el hombre tiene un libre albedrío para tomar decisiones. Entonces quiere decir que usted también cree que el libre albedrío, él no le dio eso y ahí es que el hombre daña todo. Para tomar decisiones, sí. El libre albedrío. Único y exclusivamente, pero inmediatamente el hombre acepta a Jesús, prácticamente el libre albedrío cesa y pasa a ser la voluntad de Dios porque es un siervo y esclavo del Señor, o esclavo de la desobediencia para pecado, porque está sujeto a una autoridad. Pero el libre albedrío existe en el ser humano para tomar la decisión sí o no. Él sabía que se iba a equivocar y que iba a creer este caos que estamos viviendo. No, Dios no se equivocó. ¿Cómo que no? No, jamás. Se lo sabía de antemano. Dice las Escrituras que después que usted sabe lo bueno y no lo hace, él es pecado. Dios te da el conocimiento por la palabra, ya usted dotado de ese conocimiento, usted procede conforme a la verdad. Ya es una responsabilidad suya, porque Dios te hizo imagen y semejanza de Dios. ¿Usted sabe lo bueno? Todos sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Claro. Entonces el hombre va a proceder. Vamos a volver al tema original. Pastor, yo quiero ser diputado y yo quiero saber cuánto vale. Y me dice alguien, depende. Depende de qué provincia tú quieres ser. Si quieres ser de Pedernales es muy fácil. Ahí se gana con 5,000 votos. Si conseguimos 5 millones y le damos 1,000 pesos a cada uno, soy diputado. Si consigo que un departamento del gobierno me ponga en la nómina esas 5,000 personas de maestros, en obras públicas, estoy cuadrado. Pero ahora no se puede, porque ya hay mucha gente viendo. Sigo.
viene un narco y te dice, yo quiero ser diputado y lo único que quiero es protección. Siendo diputado no me pueden perseguir, pero ahora hay 3 diputados presos o lo están buscando. Esos 5 millones, 10 millones, el Estado, el gobierno ya no puede reelegirse con fondos sociales, porque la gente aprendió a coger la fundita y a votar por el que sea. ¿Cuál es la salida económica de una persona que aspire a ser representante? Porque decía Pelegrín algo, hay buenos legisladores, pero no hay buenos candidatos. Es decir, que tú puedes ser un buen legislador, un médico, un pastor, pero a lo mejor tú no tienes la disposición de ir a hablar pendejadas para barrio y ofrecer cosas que tú no sabes si vas a dar. ¿Cuál es el futuro de la democracia y de las elecciones si vemos la parte económica? La parte económica no va a resolver el problema moral ni de principio, porque va a responder a un interés económico. Y si responde a un interés económico, van a postular a las personas que tienen los medios económicos para hacerlo. No verdaderamente las personas de los sectores que el pueblo quiere, que son serios, que son personas probas, que son personas responsables. Pero como son pobres no pueden aspirar. Entonces la parte económica no va a resolver ese problema. Bien, nosotros queremos terminar con algo que usted comenzó y que nosotros lo interrumpimos. El mensaje, usted lo dirigió a los presidentes de partidos y a los partidos reconocidos y no reconocidos. ¿Cuál es la única solución que usted ve al problema de la elección de candidatos que me representen en el poder legislativo? Bueno, como el escenario político tiene un control prácticamente de los aspirantes y candidatos a postular por posiciones, los presidentes de partido deben convocar a un foro nacional a todos los líderes políticos del país para crear un perfil y depurar los candidatos, quienes califican y quienes no califican. Sean presidentes, sean congresuales, sean diputados, a cualquier cargo o legislatura que vayan a aspirar, deben depurarse, pasar por ese filtro, para que el país esté garantizado que lo van a representar personas que sí vale la pena. ¿Y cuáles son las condiciones, los prerequisitos que usted estima que deben verse? Es decir, los pros y los contras. ¿Quién no debe de ir? Porque personas perfectas no hay, ¿verdad? Bueno, personas de una reputación cuestionable no pueden ir. Personas que hayan sido condenados por corrupción o cualquier delitos criminal en el país tampoco pueden ir. Personas que estén ligadas al narcotráfico tampoco pueden ir. Personas que tengan una reputación de corrupción tampoco pueden ser elegidos. Pero ¿cómo van a representar al país personas que están tachados en esa naturaleza? Eso es imposible. Sí, pero usted tiene candidatos de contrabando. Por ejemplo, aquí una vez la cervecería financió a un candidato para que impida la revisión del impuesto de la cerveza. Y aquí la cerveza light y la cerveza con mucho alcohol pagan lo mismo. Entonces, esa persona está ahí adentro para que eso no se reciba. Y usted no puede decir, este hombre no está calificado, porque usted no lo sabía. Es decir, ¿cómo uno entra en esas particularidades de personas que van a representar el juego, las exoneraciones y otras cosas que no están en contra de la ley, pero no son muy éticas? Ya será impredecible determinar prácticamente cuál es el comportamiento moral de una persona en sí misma, porque ya en su accionar público va a demostrar verdaderamente lo que es, aunque no se conocía antes. Pero ya conocido, ya el partido debe tomar medidas y tomar medidas sobre esa persona. Así que en otra oportunidad no debe ya prácticamente apoyarlo. Sí, pero hay casos que uno no sabe. Mire el caso que ustedes mencionaron el otro día. Una persona tiene que ser culpable
para no, porque la ley está. No es que si tú estás condenado tú no puedes ser candidato, por ejemplo. Pero el mismo diputado que está hoy preso en Estados Unidos, el que está preso, se puede postular para el próximo periodo. Todavía no está condenado. Y Quirino puede ser candidato Quirino a senador. Limpiecito, que Entonces, fue senador de San Juan él está hablando mañana. de lo ético. ¿Quién te dijo? No está prohibido tú hacerlo. Ahora lo que tiene que estar condenado. Son cosas totalmente Sí, diferentes. pero él dijo la palabra cuestionado, tampoco al cuestionado. No, pero No corre el riesgo, porque no, sencillamente ocúpate de otra cosa, pero diputado no vas a ser. Ya Correcto. eso yo creo que es normal esta posición. Quizás tal vez el sistema político con el asunto de reservarse cuotas y el asunto de los méritos también, como que quizás propicia un poquito que gente que no cumpla con esos requisitos pueda llegar a un cargo electivo. Entren por default, sí, porque se reservan. Eso es cierto. Y el dinero. Bien, vamos a darle las gracias a Freddy González, porque esa propuesta va de mano con algo que nosotros, y no nos hicieron caso, pero no importa. El tema de que hay tantos problemas, don Freddy, que nosotros propusimos que frente a una carga tan pesada como los resultados de una pandemia, como los problemas que tenemos económicos que produjeron esa pandemia y los problemas globales, sencillamente para un presidente, por más poder que tenga, no lo puede atender. Y recomendamos que toda la clase política, así como usted dijo, esto tienen que hacerlo todos los partidos. Deben hacerlo Y todos. yo digo, todos los candidatos, expresidentes de la República, deben de olvidarse de las diferencias y decir, vamos a ver cómo enfrentamos el problema haitiano, por ejemplo. Pero que no, después no se le acuse a Abinader de que pactó con Estados Unidos, sino buscarle una solución. Yo quiero dejarlo con el mensaje final que yo creo que usted nos trajo. Adelante. Puede Hay leerlo, un no tema importa. que me gustaría, pues, se me dio una nota sobre un asunto que está pasando en Monteplata. Bueno, en Monteplata pasa Hay lo una situación siguiente, con un ya lo desalojo. comentamos al principio. Sí, no sé si usted tiene En conocimiento de esto. Monteplata, yo lo voy a decir y usted me va Sí. a corregir. Hay una parcela Sí. que originalmente el Instituto Agrario se la asignó a una persona. Esa persona no le dio uso a esa parcela. Y resulta que fue ocupada por muchas personas. 436 familias. Y esa parcela fue desalojada en forma violenta, más violenta de lo que acostumbran a hacerlo, por la policía, por orden del Instituto Agrario. El tema es que yo tengo la íntima convicción de que eso se ejecutó porque el funcionario pensaba que perjudicaba al ex senador Ramón Albuquerque. Y yo lo veo como una persecución. Y digo que las bellaquerías no proceden. Es legal desalojar a una gente, un intruso es legal, pero no era el momento indicado, porque esa gente tenía mucho tiempo ahí. Yo ahora quiero dejar al pastor González que dé su versión de ese problema de Monteplata. Bueno, el coronel que procedió a ese desalojo, sí, él trató de desalojar 436 familias que ocupan esa parcela. E inclusive llegó al término, un punto muy crítico, de arrestar a dos hijas de un aspirante a regidor, candidato a regidor del PRM llamado Ricardo. Él las arrestó a las dos, las tomó como rehenes, fue la información que recibí, las tiene como rehenes para que se entregue el papá. Él tiene unos vehículos porque tiene una fábrica, él es un soldador, y los vehículos están siendo amenazados de que se los quemen también. Supongo el coronel Antonio Guzmán, que es el que está reclamando la parcela, a favor de un general, apellido Madera, un ex general. Él le amenazó con quemar los vehículos y tiene presa a las dos hijas de él como rehén para que él se entregue. O sea, cosas que estamos entendiendo que, imagínense usted, eso no debiera proceder en un verdadero Estado de Derecho. La forma que se ha llevado a cabo no es lo correcto. No ha mostrado ningún tipo de documentación,
según informaron ellos, y han procedido de una forma devastadora, han acabado con todo de adentro. Unas muchachas se llevaron presas que no tenían nada. Las hijas de Ricardo. La hija del señor. Sí, la tenían como rehén para que el papá se entregue, pero eso es imposible. ¿Y dónde está la personalidad de la pena? Porque arrestan a una hija como rehén. Eso es increíble lo que está pasando. Entonces, nosotros queremos pues, que se haga eco de esta situación y que la policía detenga esa acción de atropellos. Porque tenemos que la policía prácticamente es la persona que le brinda la seguridad, la confianza, el apoyo a la comunidad. Pero con un proceder así, ¿cómo pueden proceder los comunitarios ante el destacamento de la policía a buscar un apoyo de ellos, si ellos lo están maltratando? Bien, le damos las gracias a Freddy González Reynoso y quisiéramos reiterar lo siguiente: las bellaquerías no prosperan. El tema de Jean Alan García, de Jean Alan Rodríguez en la Procuraduría, de que los procuradores han aceptado ese cargo para tomar venganza sobre una persona que a lo mejor cometió actos ilegales, pero el origen no es bueno, la venganza. Y segundo, el tomar venganza contra lo que dice Ramón Albuquerque. Señores, eso no procede del presidente. El presidente ha aguantado demasiado funda aquí y no se va. Eso es un subalterno queriéndose hacer el gracioso. Que modifiquen eso, que esa propiedad que no estaba siendo usada nunca, que la dividan en parcelas y se las repartan a los 400, porque 400 valen más que uno. Y sobre todo que eso es del Estado. Gracias, pastor. Okay.